Solo los que hacen uso de la fe van a provocar milagros en su vida. Solo aquellas personas que se atreven a creer y a confiar de que para Dios todo es posible, así se va a mover la mano de Dios sobre cada hombre y sobre cada mujer. Porque la necesidad no mueve la mano de Dios. Dice la palabra de Dios que la necesidad no mueve su poder. Quizás para muchos puede llegar a ser cruel esas palabras, pero la necesidad no mueve la mano de Dios a favor de nadie. Lo único que mueve la mano de Dios es el poder de la fe que usted comienza a activar, que usted comienza a fluir de lo más profundo del corazón. Cuando usted cree a la palabra de Dios, se afirma y determina a creer y a confesar que la bendición, que la sanidad, que la prosperidad, que lo que necesita usted va a venir, déjeme decirle que Dios va a comenzar a hacer lo suyo. Amén. Yo quiero compartir con usted una pequeña reflexión. A mí me gusta mucho, siempre me gustó de pequeño leer, ya sea poesía, frases, reflexiones, y también me gustó compartir. Me gustó compartir lo que he leído, o quizás muchas veces lo que he escrito, pero me gusta elaborar frases y me gusta también leer y compartir como lo he hecho esta tarde para usted. Y esta historia se va a remontar a lo que es un poco lo que estamos viviendo día a día, y puede ser fuerte en cierta manera por lo que sucede en esta historia, pero siempre hay algo detrás de cada reflexión, queda una enseñanza o algo que nos determina a cambiar muchas veces el rumbo o el camino que queremos determinar para nuestras vidas. Se titula así: Atrapados por el fuego. Un grupo de niños quedó atrapado en una escuela que se había prendido en llamas. Pocos lograron salir antes que el fuego cubriera por completo el edificio. Los niños que estaban en el tercer piso del edificio se encontraban asustados y atemorizados por la situación. Decidieron buscar las ventanas como auxilio ante las llamas y el humo, a esperas que los bomberos llegaran a tiempo. El fuego avanzaba demasiado rápido y los bomberos no aparecían. Entonces, un hombre alto y fuerte, al saber que uno de sus hijos estaba entre los atrapados, decidió hacer algo. Se acercó lo más que pudo al edificio y pidió a los niños a gran voz que comenzaran a saltar uno a uno, que él los atraparía en sus brazos, pues no había otra forma de llegar hasta ellos. Los niños, con mucho valor, comenzaron a saltar. El plan estaba funcionando muy bien, pero el último de los niños, atemorizados por la altura, se negó a saltar, y se trataba precisamente
del hijo de aquel hombre. El padre desesperado gritaba. Y gritaba que saltara, que nada le iba a pasar. El niño tenía dudas y no se decidía a saltar. Pronto el fuego avanzó mucho más y en una forma muy apresurada, pero el pequeño no logró vencer el miedo y tristemente falleció entre las llamas. El temor que inundó el corazón le costó la vida. El dolor que sintió aquel padre es indescriptible. La palabra de Dios nos enseña y nos habla cada día diciéndonos: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero luego continúa haciendo una separación a esas palabras que más de una vez las hemos escuchado. Inclusive estuvimos hablando el domingo pasado y que vamos a hacer como una continuación sobre el tema. Y dice: si alguno oye mi voz, pero también luego dice: y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Netamente, el versículo nos está hablando de una evangelización personal, donde Dios, a través de Jesucristo, está llamando a cada hombre y a cada mujer sobre este planeta. Netamente está hablando esta revelación en el Apocalipsis al decir: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, que está hablando en tiempo presente y actual. Cada día de tu vida voy a estar golpeando la puerta, donde solamente hay una decisión personal en cada hombre y en cada mujer, y que solamente esa misma persona tiene el cerrojo por dentro, el cual es invisible exteriormente, porque esa decisión y esa determinación está dentro de la persona. Por ello dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Muchas veces el hombre, por cosas que suceden con total crueldad y con total dureza, y que muchas veces la vida parece muy impiadosa en la forma que golpea y sacude a la familia, puede llegar a decir: ¿y Dios dónde está? Y Dios nos está hablando en las Escrituras diciendo: yo estoy cada día de tu vida, estoy golpeando a tu puerta. Y si algo sucede es para que venga a mí, no para que sufra, porque te he amado con amor eterno desde el principio. Y por ello Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Por ello Jesucristo está a cada momento de nuestras vidas, golpeando, llamando. Porque Él no tiene la potestad de tomar el cerrojo de tu decisión, sino que esa fue eso tan hermoso
pero también es lo que va a marcar el futuro de nuestras vidas, que es nuestra decisión. Personas que muchas veces fueron sacudidas por diferentes motivos de la vida. Familias que han sido quebradas. Familias que han sido rotas por malas decisiones o decisiones apresuradas. Personas que han escuchado hablar y han sido predicadas de Jesucristo, pero cerraron el corazón y nunca se dispusieron a decirle al Señor Jesucristo: aquí está mi vida, te la entrego. No puedo más con mis propias fuerzas, no puedo más. Personas que se le habló de día y de noche, hombres y mujeres, el cual se les sembró la palabra y decidieron hacer caso omiso a recibir a Cristo en su corazón. Personas que la vida fue tan impiadosa, con mucha crueldad ha golpeado la familia, que no solamente ha sido quebrada, sino que perdieron sus vidas. Y en ese quiebre y en esa pérdida quedó una dureza tan grande que en lugar de abrir con su decisión, con su determinación, el corazón a Jesucristo, se determinan y toman la decisión de quitarse la vida. Y nos seguimos preguntando: ¿dónde está Dios? Él sigue llamando y Él sigue golpeando la puerta. Por ello dice un segundo punto del versículo: si alguno oye mi voz. Quizás hay muchas personas que lo han escuchado y que escucharon la palabra de Dios, pero también le negaron. Creyentes aún que simplemente fueron creyentes de oída. Pero hay algo que falta, una sustancia que nunca fue llena de esa vida. Y no se dieron cuenta que fueron creyentes simplemente de oídas. Y que ese corazón necesitó ser saciado por la sustancia divina del Espíritu Santo. Faltó que entrara totalmente Jesucristo en su vida, porque siguen siendo los mismos personas antiguas, pensando de la misma forma, de la misma manera y viviendo de la misma manera como lo hicieron antiguamente. Cuando el Señor está diciendo: si alguno oye mi voz, pero también abre la puerta, esa es la decisión. Abrir. Ese es el verbo, esa es la acción que debe tener cada persona para que Jesucristo tome posesión de su vida. Porque cuando entra la potestad, porque cuando entra la autoridad y cuando entra el poder del Espíritu de Dios en ese hombre y en esa mujer, es cuando también entra la salvación de Jesucristo a esa casa, a ese hogar y a esa familia. ¿Sabe que hay familias que se van destruyendo, que se van rompiendo, que van perdiendo el equilibrio
por cosas que fueron sucediendo y que no hubo un cambio, porque no hubo algo que comenzó a fluir. Y una persona, una hermosa persona mayor, siempre nos enseñaba con mi esposa diciendo que la oración de acuerdo tiene poder. Y sabe que sí, tiene muchísimo poder. Cuando más de 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesucristo, Jesucristo es cuando tiene potestad sobre todas las cosas. Por eso el rey David dice que cuando se reúnen, cuando los hermanos se reúnen juntos y en armonía, ahí comienza el Señor a derramar bendición y vida eterna. Lo precioso y lo maravilloso que es en una casa o en un hogar que muchas veces es trastornado por alguna persona que cae en el alcoholismo y hace que destruya aún el buen bienestar de descansar en la vigilia de la noche, porque una madre o un familiar no sabe en qué condición va a llegar esa persona luego de haber trasnochado, y va perdiendo la armonía en el hogar, porque cuando llega a la casa no tiene el equilibrio ni siquiera para poner la llave en su puerta, sino que la comienza a golpear y a patear para poder entrar. Y provoca un gran disturbio cuando entra. Y muchas veces el hogar comienza a corromperse y a caer, porque es muy difícil luchar en una casa cuando hay una persona que está tomada por algún tipo de vicio. Pero estoy para decirte en esta noche que no pierdas ese sabor de Jesucristo en tu vida. Usted es la sal que da el buen sabor en el hogar y en la familia. Usted que ha recibido a Jesucristo en su corazón, es el sabor que usted tiene para salar, para dar el buen perfume, el buen aroma en su casa y en el hogar. Por eso la invitación es que te sientas y que comiences a abrir tu corazón para que Jesucristo comience a fluir en gran manera y que tu corazón comience a impregnarse y a llenarse de la plenitud del poder del Espíritu Santo, para que tu vida comience a ser el templo verdadero del Espíritu de Dios, para que tu casa y tu hogar comiencen a dar un buen equilibrio nuevamente y que el necesitado comience a volcar el corazón y la mente a Jesucristo. Y cuando usted comienza a orar y a clamar en unidad junto a otra persona en el hogar, déjeme decirle que la respuesta no va a tardar y demorar a que Jesucristo comience a hacer el milagro más grande que una persona, que un hombre puede tener en esta tierra, que es el milagro del nuevo nacimiento en Jesucristo. No te desesperes. No caigas en la fe, levántese, porque el poder de Jesucristo va a hacer grandes milagros en su vida a través de sus oraciones. Gloria a Dios. Por ello dice, entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo. Está hablando de salvación. Está hablando de vida eterna. Está hablando de rescate. Porque para ello vino Jesucristo. Para rescatar
lo que se había perdido. Y estoy acá enfrente parado para decirte que no todo está perdido. Que Jesucristo vino para pagar el rescate y lo pagó con sangre y vida en la cruz del Calvario. El milagro más grande que puede existir es el milagro de la salvación de Jesucristo en su vida. Amén. Quiero leer con usted un pasaje bíblico en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6, donde habla sobre las instrucciones de la oración. Orar es hablar con Dios, es hablar con Dios, entablar una hermosa relación junto a Dios. ¿A cuánto le gustarían tener una comunicación plena con Dios? La oración es fuente de poder. Voy a ser breve con esta palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 6. Instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Cómo dice? Por todos los hombres. El hombre muchas veces juzga. Este sí, este no lo... Aquel no lo salva ni nadie. Aquel de lo que está no lo saca ni Dios. No sé si habrá escuchado muchas veces. Cuando que éramos pibes y hacíamos visita en la cárcel de Coranda, nos decían, no, mirá, yo no te quiero desmoralizar, dice yo, pero a este no lo cambia nadie. Y sin embargo Dios ha hecho grandes milagros. Versículo 2. Por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a rescate de sí mismo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es palabra de Dios. El cual se dio a rescate a sí mismo por todos. Por todos. Así lo habla el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, un joven creyente, un joven predicador de esos tiempos, de esa época, y donde nos enseña también el apóstol, haciendo un breve repaso del capítulo, que tenemos que orar, dice, por todos, dar acciones de gracia, rogativas, clamar, pedir, orar. ¿Pero por quiénes? Dice luego en el versículo 2. Por todas las personas que están en eminencia, los reyes, los gobernantes, el presidente, el gobernador, el intendente, los que están en puestos de eminencia, que tienen la capacidad de conducir a un bienestar del pueblo y orar y entregárselo al Señor para que Dios los ilumine con toda verdad y conocimiento. Para el bienestar nuestro, dice la palabra de Dios. Para nuestro bienestar.
Y luego comienza a hablar, y cuando comienza a decir, el cual quiere que todos los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, pero también que vengan, está hablando de que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, que todos tengan vida eterna. Mire, ¿cuántos recordarán el mensaje del domingo pasado donde hablábamos sobre Zaqueo, sobre el encuentro que tuvo con Jesús en el camino? Un hombre que había tomado una dirección y que no había vuelta ni marcha atrás en su vida porque la decisión ya había sido tomada, porque la decisión había sido incorrecta y nunca más iba a poder tener acceso nuevamente al lugar santo de Dios y volverse el corazón a Dios, porque para la religión había dejado todo. Para ellos había dejado el lugar donde podía entrar y adorar a Dios. Había perdido el origen. Y para un judío es algo tremendo. Había dejado todo porque lo que había compenetrado su vida, su mente, su corazón, era su bienestar y era el materialismo con que se había aferrado, se había enriquecido, dice la palabra de Dios, de tal forma, aunque había tomado posesiones que no le correspondía, de hecho, había robado a aquellos que caían en necesidad, hipotecando su casa de alguna manera para quitársela. Cuando no podían pagar algo, él hipotecaba el hogar. Hasta tomaban posesión de las personas que vivían en el hogar cuando no tenían con qué pagarle, para luego venderlas, haciéndola vivir en total plenitud de esclavitud. Ese era el hombre que había dejado todo, que había perdido el origen. Muchas veces las malas decisiones que tomamos hacen que perdamos el origen. Hacen que perdamos el origen en que fuimos creados. Fuimos creados cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí o no? Pero hay algo que ha caído en un letargo, que es el espíritu, que es un adormecimiento en el cual hay personas que no pueden llegar a despertarse, porque hay como una muerte espiritual. Aún personas que han sucedido tantas cosas, que así como hablábamos de esta reflexión, atrapados en el fuego, que comienzan a vivir una vida ardiendo por las cosas que han sucedido. Familias que, sin ser arrasadas naturalmente por llamas, se le ha prendido fuego los pensamientos, se ha prendido fuego los sentimientos, y han caído en un letargo que no pueden levantarse, personas que van cayendo en la soledad de tal forma que comienza a gestarse una agonía espiritual. Y esa agonía, ese vacío espiritual hace que tome decisiones incorrectas, como de una u otra forma quitarse la vida, y en otros casos quitarse la vida junto a sus seres queridos. Golpes en la vida que son muy duros y cuesta llegar a levantarse. Personas que caen en un tormento de la enfermedad y que piensan que su vida ha llegado al final. Todo ha terminado. Que su vida ha terminado. Que los sueños se han desvanecido por algo que ha ocurrido en el matrimonio, por algo que ha ocurrido en sus vidas.
Pero estoy para decirte en esta tarde que Jesucristo está con brazos abiertos esperando la decisión que vas a tomar. La decisión que fue en alguno de los pequeños, donde este padre estaba esperando con brazos abiertos, en esa escuela que había sido prendida en fuego, en llamas. Él tuvo la valentía de arrimarse hasta lo más cerca posible. Lo hizo con el objetivo de salvar la vida de sus hijos, de uno de sus hijos. Pero quedó esperando allí abajo, esperando que se arrojaran del tercer piso, hasta poder llegar a tener a su hijo en sus brazos. Por eso le digo que la decisión está en cada uno de nosotros. La decisión que no se quemara en el fuego, que no muera en el fuego, la tenía cada uno de ellos. Y había algunos que en la valentía se arrojaban, sabiendo que había alguien que lo estaba esperando con brazos abiertos para que no muera y para que no quede en el intento. Tomaron la determinación y la valentía de arrojarse. Pero hay muchas veces que la persona queda asustada y atemorizada por lo que le ha pasado y no quiere que le vuelva a pasar en otra oportunidad, porque eso es lo que sucede. Muchas veces los tormentos de la vida te atemorizan de tal forma que tenés miedo a la decisión que vas a tomar, miedo a comenzar nuevamente tu vida, miedo a querer reconstruir nuevamente el hogar, miedo a que haya un encuentro con tu hijo y no vas a ver cómo vas a reaccionar, porque ha quedado un quiebre, porque ha pasado algo que quedó en un estancamiento, en un letargo espiritual. Eso se llama Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, es porque Jesucristo está hablando. Es porque Jesucristo te está viendo, mirando hacia la altura en la que te subiste para llamarlo en algún momento de tu vida a través de la oración. Como lo hizo Zaqueo, ¿lo recuerda? Zaqueo se subió a un árbol para poder tener un regreso a su casa, al origen, por el camino que había errado y equivocado. Ese camino que solamente tenía una dirección y no tenía regreso. Allí, en ese lugar, y en ese encuentro, y en esa calle, es la que está situada Jesucristo. Porque Jesucristo no vino para condenar. Porque Jesucristo no vino para condenarte. Y Jesucristo está ahí, golpeando y llamando, así como lo hizo con Zaqueo. Le dijo: Zaqueo, de allí de donde estás, bajate urgente, vení y corre, porque hoy es necesario que yo pose
en tu casa. Hoy es necesario que yo entre en tu casa. Hoy es necesario que yo entre en tu mente. Hoy es necesario que yo entre en tu corazón. Hoy es necesario que yo entre en tu vida para que tú y tu casa seas salvo por mi gracia. Ese mismo Jesucristo está en este día pasando en tu vida, pasando en tu familia, pasando en tu casa, pasando por tu hogar, esperando que abra la puerta de tu corazón. Por ello le dijo, es necesario que yo pose en tu casa para que haya salvación y vida eterna. Zaqueo había tomado con su decisión primeramente un camino sin regreso, una sola dirección, pero encontró la dirección correcta en ese lugar. Cuando determinó a cambiar su vida. Cuando decidió cambiar el curso de su vida. Para él y para los hombres ya no tenía regreso. Para los hombres ya estaba condenado. Para los hombres estaba despreciado, pero no para el Señor, pero no para Jesucristo. Jesucristo le dijo, vení, bajate, pero apúrate, porque quiero entrar ya en tu casa. Y Zaqueo dice que bajó, pero con gran gozo, con alegría, con mucha alegría, con un corazón contento, porque lo llamó Jesucristo, porque lo llamó el Señor, porque lo llamó Jesús. Y cuando lo llama el Señor, dice que van a su casa, a su hogar, pero anteriormente la determinación de Zaqueo, la decisión de Zaqueo, y escúcheme bien, la decisión de Zaqueo determinó la salvación para su hogar. Note lo que puede hacer la decisión de una persona dentro del hogar, de una persona dentro de su casa, de una persona dentro de la familia. Dice que él se despojó, dejó esa carga, dejó esa mochila que tenía para comenzar a seguir a Jesús, porque escuchó la voz del Señor, porque escuchó la voz de Jesús. Dice que todo lo que había robado, de todo lo que se había enriquecido, de todo lo que había sacado provecho de la pobreza o de la necesidad de las personas, dice que se arrepintió. Dijo, Señor, si algo he tomado que no era mío, lo doy. Y lo doy cuadruplicado. Es decir, que todo lo que había robado, que todo lo que había tomado que no pertenecía a él, lo devolvió. Y esa decisión correcta determinó la salvación para su casa. Porque no solamente escuchó la voz del Señor, sino que lo recibió en su corazón. Y cuando lo decide en su corazón, el cambio interior
lo refleja en su exterior. El cambio en la conversión que tuvo al recibir a Jesucristo en su corazón, lo refleja exteriormente devolviendo lo que no le pertenecía. No se quedó solamente en el recibirlo y escucharlo, sino que esa fe que había dentro de su corazón al recibir a Jesucristo hizo que todo lo que no le pertenecía lo devolviera. Y eso determinó la salvación en Zaqueo, en su hogar y en su familia, porque dice que hizo Jesucristo, entró en su casa, entró en su hogar y entró en su familia. Amén. Jesucristo es el único camino de regreso al origen perdido. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Si estás pasando por algún momento de enfermedad, de dolencia, de escasez, algún tipo de problema financiero que no te deja dormir ni descansar, un quiebre en tu hogar, en tu casa, algo que ha sucedido, o quizás la vida muchas veces golpea con enfermedades, del cual cae en un lecho en el que no se puede levantar, déjeme decirle en esta hora que Jesucristo es el único camino de regreso al origen divino. Allí donde está, te invito a ponerte de pie en esta hora. Y usted que está en su casa, en su hogar, y está pasando por un momento difícil, el cual muchas veces los médicos pueden llegar a decir, hasta acá hemos llegado, déjeme decirle que es el comienzo donde las manos de Jesucristo entra con toda su plenitud, con toda su gloria, y que si tiene fe, Dios tiene el poder de tomarlo entre sus manos, de tocarlo, de sanarlo y liberarlo. Solamente cierre sus ojos para no distraerse. La palabra de Dios nos dice, el que en Él cree no es condenado. Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 17 comienza a golpear más fuerte en el corazón del hombre diciendo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dios no vino para condenarte. Jesucristo no vino para condenar. Tu determinación va a ser la llave de lo que va a provocar un avivamiento de Dios dentro de tu vida y dentro de tu hogar. Esa fe va a ser la llave
a las promesas de Dios. Decir que ya ha sido condenado es una gran riqueza que tiene el español, de llevar el tiempo futuro imperfecto al tiempo presente. Ya ha sido condenado. Por ello es tan importante la decisión que vas a tomar en este día y en este momento para tu vida. La palabra de Dios está a tu alcance. La voz de Dios está audible. La promesa de Dios golpea y repiquetea cada momento y cada instante en tu mente y en tu corazón. Y el amor de Jesucristo en la cruz del Calvario sigue haciendo ecos a lo más profundo de tu corazón, en cada uno de los te amo que Dios te brinda a través del sacrificio divino de Jesucristo en la cruz del Calvario. Repita conmigo esta plegaria: Padre Santo, Padre mío, en este momento te agradezco por todo lo que hiciste en mi vida. Señor, te doy gracias. Tú eres dador de vida. Tú eres mi creador. Y en este momento, hechura tuya soy. Me confieso como pecador, arrepintiéndome de todo lo malo que he hecho. Y en este día, en este momento, abro mi mente, mi corazón, para que Jesucristo lave mis pecados con esa sangre vertida en la cruz. Te recibo como Salvador, Señor, en este momento. Y la vida y el poder del Espíritu de Jesucristo venga ahora, venga en este momento, llegue a este lugar donde estoy, entre con poder y fuerza, dándome en este momento la salud en mi cuerpo, de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies. Soy libre, soy sano de toda enfermedad, de toda dolencia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Espíritu Santo, vivifica mi alma. Espíritu Santo, vivifica mi ser. Espíritu Santo, llena mi corazón. Recibo en esta hora tu toque y tu bendición, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. La gloria de Jesucristo sea sobre su ser. Te invitamos a seguir nuestras transmisiones en vivo, sábados y domingos a las 20 por la pantalla de Canal 4 Cablevisión Villa Constitución, Canal 6 Cablevisión Arroyo Seco, Facebook Live y nuestro canal de YouTube. También podés mirar nuestros programas por Canal 4 todos los viernes al término de Telenoticias. Seguinos en nuestras redes sociales, búscanos como Aires del Cielo y volvé a escuchar nuestros mensajes cuando quieras, desde nuestro canal de YouTube o en nuestro podcast en Spotify. Te podés comunicar con nosotros al 03400 47 53 50 o al 03400 52 66 45.